tensiones y corrientes. ¿Recuerdan? Clase pasada, para los que ingresaron ahora, ejemplo número 3, dos impedancias en serie, nos pedían calcular la corriente, calculamos la Z equivalente de forma analítica y en forma gráfica. Luego calculamos la corriente. Bueno, ahora vamos a hacer lo que nos falta del ejercicio, que es el diagrama fasorial. Entonces lo que haríamos ahora es el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. En este caso sería de tensión y corriente, aunque lo podemos hacer de tensiones y corrientes, y vamos a ver por qué. De tensiones y corriente. Entonces vamos a ver el circuito. El circuito tenías dos impedancias. Entonces voy a hacerle acá de nuevo el circuito para tenerlo a mano. Voy a dibujar las dos impedancias y vamos a ver por qué hago de tensiones y corriente. En un circuito serie, como este que está aquí, un circuito serie como este que está aquí, aparte de tener la corriente, que yo le doy este sentido porque para mí esta corriente va a ser positiva, porque yo le doy a la tensión este sentido y digo cuando la señal está, porque ¿cómo es la tensión alterna? La tensión alterna la voy a dibujar acá. Ustedes recuerdan que tengo un valor máximo positivo y un valor máximo negativo. Y tengo un determinado periodo. Y justo en la mitad del periodo yo tengo que la tensión es positiva y en la otra parte del periodo es negativa. Entonces yo puedo dibujar acá en mi generador, yo puedo hacer esto. Y considerar que esta corriente es positiva porque se invirtió. Pero lo que puedo hacer mejor es dibujarlo de esta manera para que se vea realmente cómo es que está invertido. Lo anoto de esta manera. Acá pongo negativo, acá pongo positivo y la corriente ahora va a estar en sentido contrario a cómo la dibujé antes. O sea que esto es un convenio que uso yo para resolver el circuito. O sea que lo que conviene siempre es trabajar y pensar que la corriente está andando por mi análisis empieza cuando estoy en el semiciclo positivo. Recuerden acá este es el semiciclo positivo. Recuerden que estos son los valores instantáneos de la tensión y esto que está acá es el desplazamiento angular omega por t. La función es periódica, tiene un periodo y recuerden esto, que la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, siempre pongo así. Así hago mi referencia para hacer el estudio en corriente alterna. Y esta corriente positiva. Y acá tengo dos impedancias. Tengo la impedancia Z1 y la impedancia Z2. Por lo tanto, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio?
lo que pasa al principio es que siempre nosotros, cuando la corriente, vean, esta corriente de acá, está entrando a la impedancia, cuando esa corriente entra a la impedancia, dijimos que le íbamos a poner el positivo delante. Cuando la corriente entra a la impedancia, bueno, dijimos que le íbamos a poner negativo, positivo a la entrada. Entonces le ponemos positivo y cuando sale le poníamos negativo. Positivo a la impedancia, negativo, positivo, negativo. Y esto me lo da siempre el sentido de la corriente eléctrica que tengo acá, ¿no? Esta corriente que se va moviendo, se va desplazando y va entrando a la impedancia, sale, entra a la impedancia, sale de la impedancia, y siempre me conviene ponerle esos signos adelante porque cuando tengo un circuito serie, recuerden ustedes, cuando hay un circuito serie, cuando tenemos un circuito, cuando tenemos un circuito serie, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan cómo es la segunda ley de Kirchhoff? La ley de las tensiones de Kirchhoff, ¿no? Entonces, en este circuito que está acá, si esto que está acá es la fuerza electromotriz, y yo ahora lo escribo en forma fasorial, que para nuestro dato, ¿cuánto era? Vamos a ver. Para nuestro dato era, según lo que tenemos acá, 707 ángulo 45. Esta tensión es 707 ángulo 45. Por lo tanto, si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, recuerdan lo que era la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos las sumatorias, las caídas de tensiones. Recuerden, caída de tensión siempre, caída de tensión en una impedancia, que la llamamos Z, será. Voy a ir acá al dibujo para mostrarles cuál es la caída de tensión. La caída de tensión va a ser la flecha que yo marque entre positivo y negativo, y la puedo llamar B sub Z1, por ejemplo. Entonces, B sub Z1, que es la caída de tensión, va a ser el producto de la corriente multiplicado por Z1. Y no se olviden que todo lo que estoy marcando acá son vectores. Por eso es la raya arriba, significa que son vectores, una flechita. Pero recuerden también que yo dije que para hacer, para poner menos cosas en las fórmulas, en los cálculos, se admite de poner que son vectores, pero ya sabemos nosotros de movida que son vectores. Bueno, entonces,
la segunda ley de Kirchhoff, recuerden que decía que la suma de las fuerzas electromotrices menos las caídas de tensiones en toda la malla es igual a 0. Y esta era la ecuación. Recuerden que la malla es la que tengo acá en el circuito, todo esto. Esto es una rama, otra rama, acá estoy haciendo otra rama. Cada uno de esos segmentos del circuito, recuerden que se llamaban ramas, y si estaban todas cerradas, formaban una malla. Muy bien. Entonces acá podemos poner que, escribirla de otra manera, poner que la sumatoria, porque está igualada a 0, entonces yo puedo dejar por un lado la sumatoria de las fuerzas electromotrices igual, paso al otro lado del término que me dice sumatoria de las caídas de tensiones. Esto que está acá son la sumatoria de las caídas de tensiones. Que es lo mismo que decir, recuerden, diferencia de potencial entre los extremos de la impedancia. Es lo mismo decir diferencia de potencial, las estoy marcando con un punto rojo, en los extremos de la impedancia. Es hablar de lo mismo, pero mencionarla de dos formas diferentes. Entonces vean que nosotros en este circuito serie tenemos dos caídas de tensiones. Una en Z1 y la otra en Z2. Entonces, por eso puse que vamos a hacer el diagrama fasorial de tensiones y corriente. Puse tensiones y corriente. Corriente porque circuito serie, nosotros tenemos una sola, pero miren las tensiones que tenemos. Tenemos caída de tensión en Z1, caída de tensión en Z2 y la fuerza electromotriz U, que es la que está acá abajo. Por eso ahora vamos a hacerlo bien completo. En los diagramas fasoriales anteriores que hicimos, no tuvimos en cuenta estas caídas de tensiones en el gráfico. Pero ahora las vamos a tener. A ver qué es lo que pasa, con las caídas de tensiones en Z1 y en Z2. Y para eso vamos a repasar Z1 y Z2, qué valores tienen. Así lo tenemos acá a mano. Z1 y Z2, los valores que tenían eran 2 más J6, 2 más J6 y 3 menos J. Entonces, Z1, podemos poner que es una impedancia de características inductivas. Porque no se olviden que cuando lo tengo representado en forma en forma rectangular, la impedancia, cuando me aparece el término complejo me estaba hablando de la reactancia. Recuerden la reactancia. Y si es positivo, es una reactancia, siempre hace una reactancia inductiva. Entonces ya sé que va a ser características inductivas, o sea que acá puedo poner que X sub L, la reactancia inductiva, será igual a J6. Esto, como está escrito acá, es en rectangular, pero yo lo puedo escribir como 6 ángulo 90. Por lo tanto, esta impedancia acá abajo
es capacitiva. Esta impedancia es capacitiva. XC es menos J6, o lo mismo poner 6, 90 grados ohm. Siempre el signo negativo que tengo acá, lo que tenemos que recordar, me está diciendo si es capacitiva o, como en el caso de arriba, que es positivo, es inductiva. O sea que nosotros podemos ver, la corriente va a ser una sola, que es la que tenemos acá. Pero ¿qué va a pasar en las tensiones? Entonces, nosotros que habíamos calculado en el ejercicio, habíamos calculado la corriente. Es el ejercicio, el último ejercicio que hicimos el lunes pasado. Habíamos calculado esta corriente. Entonces, vamos a calcular cuánto valen las caídas de tensión en las impedancias. Entonces, calculamos el valor de las caídas de tensión en Z1 y en Z2. Bien, vamos a calcular. Caída de tensión en Z1 va a ser igual al producto de la corriente por Z1. Bien, vamos a empezar a hacer los cálculos. Y, que es el valor que tengo marcado acá, este que está aquí, este es el valor de la corriente, lo reemplazamos por 1.42 ángulo 45. Estos son amperes. Y vamos a hacer el producto. Bueno, yo lo que dije es que cuando hacemos el producto, nos conviene usar las coordenadas polares, como está escrita en la corriente. Bien. Entonces, no sé si todos están con una calculadora. Vamos a pasar este valor de Z1. Entonces pasamos Z1 a la forma polar. Entonces, si Z1 es igual a 2 más J6, no nos olvidemos que esto la tenemos representada arriba, pero vamos a ver si podemos representar rápidamente acá cómo sería. Bueno, vamos a poner que sería 6, lo voy a hacer fuera de escala, vamos a suponer que acá tengo 6, J, y acá tengo
2. Esto me está representando las resistencias. Y esto me está representando las reactancias inductivas. Eje imaginario y eje real. Por lo tanto, esta impedancia va a estar más o menos acá va a estar representado el módulo de la impedancia y el ángulo de impedancia. Para calcular el ángulo de impedancia, no se olviden que hacemos tangente a la menos 1 de, sería cateto opuesto a este ángulo. Cateto opuesto a este ángulo. Y el cateto opuesto a este ángulo, el módulo, sería el módulo de XL dividido el cateto adyacente, que es este que está representando por el módulo de la resistencia. Entonces, a esto lo pongo como tangente a la menos 1 de 6 dividido 2. Y ahí hago la tangente, y esto me va a dar el arco tangente, ohms con 11 me van, y me queda el arco tangente de 3. Esto me quedaría tangente a la menos 1 de 3. Y ahí vamos a calcular la tangente, que es esta. Entonces tengo shift, tangente de 3, me da 71,56. El ángulo, y si yo sé que el coseno del ángulo que averigüé, como todo coseno, es la relación que hay entre el cateto adyacente a este ángulo, cateto adyacente dividido z, que representa la hipotenusa, esto va a ser módulo de R sobre módulo de z. Por lo tanto, lo que yo quiero averiguar, que es el módulo de z, va a ser el coseno de phi por el valor de R. Por lo tanto, módulo de z va a ser coseno de 71,56 por 2 ohms. Entonces, si hacemos el coseno de ese ángulo, $56, eso me da 0,32 aproximadamente. Lo redondeé a 0,32 multiplicado por los 2 ohms y me va a dar el módulo de la impedancia. Esperen que tengo un problema con el cálculo, porque es el coseno de 71,56 igual 0,32. Está bien, 0,32 por 2 me da 0,63 el módulo. Tengo algo acá que no... Esperen un segundo.
igual 71, 56. José, 56, igual. Sí, me da mal, me parece. Que sería 36, 36 más 4 son 40. No sé dónde me estoy equivocando, vamos a repasar las cuentas, pero esto no me puede dar ese valor. A ver si estoy equivocado, me tendría que dar 6, 32. Estoy haciendo una cuenta mal, porque me tiene que dar 6 con 32. Perfecto, perfecto. Es por eso que me está dando mal. Me está dando 10 veces menos. No entendía, me daba 0,64 y tendría que ser en realidad 6, 6,32, 6,34. Es verdad, es 2. Acá queda módulo de R sobre coseno de pi. Bueno, todo esto, por eso empecé a dudar del valor, no podía ser un valor tan chico. Entonces acá ya ponemos que esto vale 2 dividido el coseno de 71,56. Entonces ahora tengo que hacer 2, estos son 2 ohms, 0,32 me daba. Entonces 2 dividido 0,32. Y ahí sí, 6,25. Ahora sí. 6,25. Bueno, vean, yo primero hice el dibujo de la impedancia, que es lo que conviene hacer siempre. Ahí me ubico yo. Y vean, a mí me daba 6,32. Es imposible que me dé un valor tan bajo. Algo estaba mal. Acá tengo módulo de 6, módulo de 2. El resultado que me daba no concordaba con lo que me mostraba el dibujo. Bien. Bueno, ahí tenemos el módulo de Z, por lo tanto, podemos escribir acá que 2 más J6 va a ser igual al módulo, que es, como tengo marcado acá, 6,25. Vamos a poner las unidades acá. Ángulo, el que tenemos calculado acá. Este que tenemos acá. Y esto que está acá es la impedancia. Entonces el ángulo es 71,56. Bueno, de esta manera, con estos valores, ahora sí, nos va a resultar más fácil. Igual lo tendría que pasar el resultado a polar, porque yo después lo voy a graficar. Entonces acá ponemos esto multiplicado por 6,25 con ángulo 71,56, y todo esto que tengo acá son ohms. Por lo tanto, el resultado va a ser el producto de los módulos, lo voy a escribir así como el producto de 1,42 multiplicado por el módulo de 6,25, y después con los ángulos
con los ángulos, lo que se hace es sumarlos. Los ángulos los sumo, tengo 45 y lo anoto con su signo que es positivo, menos 71,56 que también es positivo. Por lo tanto, acá hago una división así, porque yo acá quiero poner que la caída de tensión en Z1, mientras pasa esta corriente que está acá, me queda, bueno, el ángulo me queda negativo. Si hacemos las cuentas, ¿cuánto nos dan las caídas de tensiones? 1.42 por 6.25 da 8,75. Vamos a ponerle 8,88. Le voy a poner 8,88. Y ahora vamos a poner el ángulo. No nos olvidemos que esto es volt. El ángulo va a ser 71,56 menos 45, 26,56 negativo. Entonces ya tengo un valor de la caída de tensión en Z1, porque yo quiero hacer el diagrama fasorial de tensiones y corrientes de este circuito. Pero quiero ver qué pasa, con los fasores, de las caídas de tensiones en Z1 y en Z2. Por eso acá dibujé de nuevo el circuito. Bueno, ya podría empezar a dibujar. Entonces voy a buscar un par de ejes en el plano complejo que me permita empezar a dibujar la caída de tensión. Y vamos a empezar a hacer esto. Bueno, hagan un par de ejes. Y coloquen siempre una escala. Coloquen siempre una escala para dibujar. Vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar la caída de tensión Z1. Entonces, para la caída de tensión Z1 podemos usar, por los valores que tenemos acá, tensión 707 y una tensión me dio 8,8. Entonces vamos a usar un volt escala de tensión. Voy a hacer 1 volt, 1 centímetro. 1 volt, 1 centímetro. Y el ángulo es 71. El ángulo es
26,56. Entonces vamos a anotar acá BZ1 es 8,88 con ángulo menos 26,20.